Entonces, antes de empezar, tenemos que ver unos pequeños conceptos que nos van a ayudar a entender qué es lo que está pasando o qué es lo que ocurre cuando un fármaco o un medicamento entra a tu cuerpo. Vamos a agarrar de ejemplo el paracetamol. Cuando el paracetamol entra a tu cuerpo, luego tu cuerpo empieza a actuar sobre él, lo absorbe, lo distribuye en todo tu cuerpo, lo metaboliza y lo elimina. A estos pasos se les conoce como los pasos de la farmacocinética: la absorción, la distribución, la metabolización y por último la eliminación. Además de eso, el paracetamol actúa en tu cuerpo a través de receptores farmacológicos, los cuales son responsables de decidir cómo, cuándo, dónde y qué tanto efecto tiene el paracetamol sobre tu cuerpo. A estos mecanismos de acción del fármaco sobre tu cuerpo se les conoce en conjunto como farmacodinamia. Entonces, cuando decimos farmacocinética, nos referimos a todos los procesos que lleva a cabo tu cuerpo sobre un fármaco, en este caso el paracetamol. Y cuando decimos farmacodinamia, nos referimos a todos los procesos que lleva a cabo el fármaco, en este caso el paracetamol, sobre tu cuerpo. De tal manera que la farmacología es básicamente el conjunto de lo que ocurre cuando un fármaco, el paracetamol, entra a tu cuerpo, tanto lo que te hace como lo que tú le haces a él. Las características de un fármaco que te permiten saber si este va a atravesar o no la membrana de tus células son su tamaño y forma molecular. Recuerda que esta tableta de paracetamol que te estás tomando es una molécula química, tiene una identidad química. Su grado de ionización, ya veremos a qué me refiero con eso. Su solubilidad en lípidos, porque recuerda que tu membrana, la membrana de tus células, está hecha básicamente de lípidos, y si se une o no con las proteínas de tu sangre y de tus tejidos. Estas características son muy importantes porque en la mayoría de los casos los fármacos deben atravesar la membrana de tus células, es decir, deben entrar a tus células para llevar a cabo su acción farmacológica. Agarrando de nuevo el ejemplo de nuestro paracetamol, muchas veces para que el paracetamol te baje la fiebre, tiene que entrar a tus células y llevar a cabo su acción farmacológica, que en este caso es una acción antipirética. Veamos entonces los mecanismos por los cuales los fármacos entran a tus células. Vamos a ver el primero, el transporte pasivo. En el transporte pasivo, el fármaco penetra por difusión en la membrana de tus células, de donde se encuentra más concentrada, es decir, afuera de las células, hacia donde se encuentra menos concentrada, dentro de tus células. A este fenómeno se le conoce como gradiente de concentración, y esta difusión ocurre con facilidad debido a la solubilidad del fármaco en la bicapa lipídica de tus membranas. Ahora, el transporte pasivo de este fármaco aumenta a medida que aumentan su gradiente de concentración, su coeficiente de reparto, es decir, la solubilidad del fármaco en la parte lipídica de la membrana, y la parte de la membrana que tiene contacto con el fármaco, es decir, la superficie, el área que tiene contacto con este fármaco. Mientras más sea el área de contacto, pues mayor será la absorción. ¿Y por qué? Porque entre mayor es el coeficiente de reparto, mucho mayor va a ser la concentración del fármaco en la membrana y mucho más rápida va a ser su difusión. El segundo tipo de transporte que vamos a ver es el transporte mediado por transportadores. Entonces, el primer transporte que forma parte del transporte por transportadores es el transporte activo, cual se caracteriza porque necesita de energía, ya que en este caso, contrario al transporte pasivo, vamos en contra de un gradiente electroquímico. Imagínate esto como si fuera la bomba de agua de tu casa. Para poder subir esa corriente de agua, ese flujo de agua hacia el tinaco de tu casa, necesitas esta bomba que bombee contra un gradiente, porque estás de acuerdo que en este caso estamos contra el flujo del agua, y la bombea y la sube hasta tu tinaco, pero para esto requiere energía. Yo sé que es un ejemplo muy burdo, pero es básicamente el mismo concepto. Se requiere suministrar energía para realizar un trabajo. El otro tipo de mecanismo por transportadores es la difusión facilitada. En este caso hay transportadores, usualmente son proteínas o canales, que permiten el paso de moléculas o sustancias hacia el interior o hacia afuera de las células. Un ejemplo de esto es el transportador GLUT4, el cual mete moléculas de glucosa dentro de tus células. Y estos dos mecanismos, tanto la difusión facilitada como el transporte activo, ayudan a tus moléculas a ser transportadas mucho más rápido que si fueran transportadas por transporte pasivo, además de que funcionan como una barrera para proteger a tus células. Lo último de lo que quiero hablar es de la importancia que tiene el pH en los fármacos.
y es que casi todos los fármacos son ácidos o bases débiles que están en disolución en su forma ionizada o no ionizada. Porque recuerda, esto es muy importante que lo tengas en consideración. Tu sangre, tus fluidos son una disolución. Cuando entra el fármaco se disuelve, se encuentra en disolución, de tal manera que la distribución de un fármaco dependerá de su pKa y del gradiente de pH entre un lado y otro de la membrana. Este pKa es simple y sencillamente el pH en el cual la mitad del fármaco se encuentra ionizado y la otra mitad se encuentra no ionizado. Recuerda que las moléculas no ionizadas sí son solubles en lípidos, de tal manera que sí atraviesan la membrana de tus células, y las moléculas ionizadas no son solubles en lípidos, de tal manera que no van a atravesar la membrana de tus células. No me voy a poner de químico analítico aquí y a ponerme a hacer cálculos ni nada de eso, porque no es el tema de este video, pero aquí lo que me interesa que te quede claro es que un fármaco ionizado no va a entrar a tus células y no va a llevar a cabo su acción farmacológica, mientras que un fármaco que no está ionizado sí va a entrar a la membrana de tus células y sí va a llevar a cabo su acción farmacológica. ¿En dónde radica la importancia de este pH? Por ejemplo, en la mayoría de los casos, yo te podría decir que el 99% de los casos es importante tomarse básicamente todos los medicamentos con agua, porque el agua tiene un pH básicamente neutro, y usualmente las pruebas farmacológicas, las pruebas que se hacen en laboratorios mucho antes de que el fármaco, o más bien de que el medicamento salga a la venta, se hacen tomando agua, porque no afectan el estado de ionización del medicamento, en este caso del fármaco. Así que si tú, vamos a suponer que te lo tomas con jugo de naranja, estás afectando ese estado de ionización, porque el jugo de naranja tiene un pH diferente al pH del agua, es decir, es más ácido, lo que va a afectar el estado de ionización en el que se encuentra ese medicamento, digamos el paracetamol. Así que en ese caso, si te lo tomas con jugo de naranja, muy seguramente afecte su estado de ionización, y en una de esas afecte su absorción, por lo que muy probablemente no te haga ningún efecto. Y ya está, básicamente esos son los factores que nos interesan cuando un fármaco entra a tu organismo. Ya después veremos cómo es que se absorbe, se distribuye, se metaboliza y posteriormente se elimina. Y listo, dale like al video si te gustó, suscríbete al canal y síguenos en todas nuestras redes sociales.